Pedimos por favor que se acerquen los abogados para iniciar la última presentación de hoy día. Don Carlos Ríos, abogado laboralista, y Karin Mendoza, abogada de Concepción. Además, ella es presidenta de una asociación de funcionarios dedicado al Poder Judicial. Karin. Ahí viene, están poniendo el... Último panel del día. Mañana empezamos con un panel dedicado a ver cómo van a enfrentar los desafíos de la contratación pública con los temas relacionados con la transparencia, la innovación y la rendición de cuentas en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Posteriormente vamos a ver temas de transformación digital, muy disruptiva, muy importante, la ley de transformación digital. Vamos a ver temas relacionados con ciberseguridad, cifrado. Vamos a ver temas con transparencia. Transparencia vienen dos académicos y además viene un proveedor que va a visualizar el sentido de lo que es la transparencia de la Ley de Acceso a la Información número 20.285, que afecta a todos los servicios públicos y que además está compenetrada con la modificación de la Ley de Compra que se incorpora a partir de la promulgación de dicha ley en el cuerpo de probidad y transparencia. Karim, bienvenida. Bueno, tenemos este panel que está relacionado con la legislación vigente respecto a lo que yo por lo menos le llamo servicios transitorios, que es un tema de especial consideración atendido los diferentes contratos que se dan con las personas. Cuando hace uno un contrato de aseo, uno hace un contrato relacionado con guardia, un contrato relacionado con servicios transitorios de recursos humanos bajo el subtítulo 24, por ejemplo, tiene algunas problemáticas que se generan producto de esos temas cuando hay dificultades con el empleador y hay cambio de personal, ¿ya? Entonces de eso van a hablar los hoy día abogados, que es la aplicación de la ley 20.123 en los contratos de suministro del Estado. Estimada Karim, te doy el pase para que tú puedas empezar a este panel. Al final, entre ellos, sí. Buenas tardes. ¿Aló? Ahora sí. Buenas tardes. Bueno, como don Igor me presentó, mi nombre es Carlos Ríos, abogado laboralista. Nos convoca la explicación, ¿cierto?, del ámbito de aplicación de la ley 20.123 con relación a la ley 19.886 de compras del Estado. Acá está. ¿Cuál es? Disculpen, voy. Acá está. Bueno, primeramente les tengo que comentar que toda ley tiene un ámbito de aplicación, ¿ya? Sin pretender detallar lo que señala la ley, porque este no es un curso de derecho, es simplemente una oratoria respecto de la normativa, podemos señalar que el Estado tiene una norma especial que se rige por la ley 19.886, que le da los lineamientos, señala cuáles son los contratos que puede ejercer el Estado, con quién los puede ejercer y qué requisitos debe cumplir. Le da también las limitaciones. Eso lo define, ¿cierto?, en el artículo número 1 de esa ley. Después, el artículo número 2 explica en qué consistirá ese tipo de contrato. Nos da la opción de comprar, vender, arrendar, y le hace bienes o suministros. Y en el concepto de suministro están las personas. En definitiva, suena bastante mal, pero se llama arrendamiento de personas. En el artículo 3 también, como toda norma, señala cuáles son las prohibiciones que tiene el Estado con la contratación de personas, en este caso ya sea personas naturales, personas jurídicas, nacionales o extranjeras. Y sin incorporar, ¿cierto?, todo el legajo de los artículos siguientes, viene uno muy importante, que es el artículo 20 de esta ley, en su inciso final, que señala cuáles son los órganos que por esta ley están exceptuados de publicar
en el sistema de información que tiene el Estado. Dentro de este mismo ámbito de aplicación, ¿cierto?, ¿quiénes podrán contratar con el Estado? Como ya lo señalé, personas naturales jurídicas extranjeras que acrediten ciertos requisitos, presentando una oferta, formulándola en atención al requerimiento que el Estado tiene. Y para eso, ¿cierto?, está la ley de compras, en donde señala de qué forma se va a incorporar esa oferta a esa demanda del Estado. En el caso de que una empresa logre la licitación, tiene que registrar, ¿cierto?, los saldos insolutos. A ver, lo voy a explicar de una forma más... Existe lo que se llama la responsabilidad solidaria y la subsidiaria, no del Estado, sino que de todo empleador, sea persona natural o jurídica. ¿Qué significa esto? Que si yo contrato a una persona, y digo persona porque el contrato de trabajo es intuito persona, yo no puedo enviar a mi primo a trabajar hoy día por mí o a mi señora porque yo estoy enfermo. Es personal, ya por tanto siempre se va a tratar de personas. Nuestra normativa exige que al trabajador se le remunere por la prestación. Y esa prestación tiene ciertas obligaciones sociales que se llaman AFP, ISAPRE o FONASA, AFC, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Y ahí es donde la ley 21.023 interviene y regula el subcontrato y señala específicamente qué es lo que debe hacer el empleador para que no se vuelva solidariamente responsable o subsidiariamente responsable en su caso. ¿Cuándo esta responsabilidad va a ser solidaria? Cuando el empleador no cumpla con los requisitos legales que son exhibirle el certificado de remuneraciones y cotizaciones pagadas al contratista principal para que éste le pague. Si este requisito no se cumple, el empleador principal o subcontratista, el mandante, está en la obligación de retener de la factura las remuneraciones para enterárselas a ese trabajador. Entonces, principalmente en el Estado se da que muchas veces, por el aparato burocrático gigantesco que tenemos, se pierde el control de lo que son estas exigencias, tanto de empresa privada como pública. Y ahí es donde se generan estas demandas, en donde yo demando a mi empleador directo y, consecuencialmente, por ejemplo, demando a la municipalidad porque yo le prestaba servicio a ella a través de una empresa de seguridad, por ejemplo. La forma de la externalización del servicio de personas en Chile es siempre triangular. Existe una empresa principal, una empresa contratista y un trabajador subcontratado o suministrado, que es una diferencia bastante importante. La normativa del Código del Trabajo, en el artículo 183, letra A a la E, señala, ¿cierto?, cuáles son las figuras jurídicas lícitas para considerarse contratistas, ¿ya?, o subcontratistas. Y más abajo, por su parte, una norma especialísima que se llama Empresa de Servicios Transitorios, la que se regula en el mismo artículo 183, letra F, hasta la AD, hasta la AE. El trabajo en régimen de subcontratación significa que yo, como empresa, licito y contrato guardias para el Estado o para cualquier empresa. Y ahí yo lo puedo contratar, ya sea a plazo fijo, plazo indefinido o por obra en algunos casos. Y después tenemos específicamente el servicio transitorio, que tiene una normativa especial. Yo me devolví. Para el caso del subcontrato o empresa mandada o principal, las instrucciones directas, y esta es la gran diferencia entre un empleador directo y un subcontratista.
Si yo tengo guardias en la municipalidad X, yo debo tener un representante de esa empresa como supervisor para darle las instrucciones directas a mi personal. No puede venir un empleado de la municipalidad, sea jefe, sea lo que sea, a darle instrucciones a ese trabajador. Si no, se rompe el vínculo de obligatoriedad que se llama, el vínculo de subordinación y dependencia depende del empleador y no de la empresa principal. Le señalé también que para cumplir la exigencia de que esa empresa sea solidaria o subsidiariamente responsable, debe siempre cumplir con el requisito legal de presentar el formulario F30, F31 que se llena, ¿cierto?, en la inspección del trabajo. Básicamente ahí se define lo que es la subcontratación, el objetivo, las características, exclusiones y efectos que ya se los he ido explicando de forma paulatina. ¿Qué derechos tiene la empresa principal? Le hace la empresa, en este caso específico del Estado, la municipal o el servicio. Tiene el derecho de información, tiene el derecho de pedirle al subcontratista toda aquella información relacionada con las remuneraciones, los contratos, la seguridad social y la que tiene referencia con la ley de accidentes del trabajo. Y también tiene el derecho a pago por subrogación. ¿Qué significa esto en palabras simples? Yo pago por ti y después te cobro a ti. En definitiva, muy simple es eso. Esto ya lo conversamos, el grado de responsabilidad de la empresa, la responsabilidad solidaria o subsidiaria, ya lo explicamos latamente. La responsabilidad solidaria aplica, como les dije, cuando no se cumple con el pago de las remuneraciones o prestaciones sociales. También tiene la obligación de que el dueño de la faena u obra o subcontrato de cumplir con la normativa de la Ley de Seguridad de Accidentes del Trabajo que tutela el artículo 184 del Código del Trabajo, que es velar por la salud física y psíquica de todos los trabajadores que están a su cargo. También tenemos la figura de arrendamiento de seres humanos, que la verdad es que por el tiempo que tenemos hoy, lo tengo que explicar muy brevemente, se regula básicamente para algún par de causales, que son licencias médicas, reemplazos de vacaciones, postnatal o prenatal, para el caso de proyectos nuevos, para caso de aumentos estacionales de la producción. Ahí yo puedo contratar personas específicamente por un plazo acotado a plazo fijo, que puede ser, si dura 90 días, yo le puedo hacer hasta 90 contratos, uno diario, ¿ya? Existen plazos también para escriturar el contrato. Cuando este contrato es de menos de 5 días, el plazo es 2, cuando es de más de 5 días, el plazo es 5, y cuando es de más de 30 días, el plazo es 15, como la regla común así lo señala. Ahí están los plazos para escriturar contratos en todo ámbito de aplicación del Código del Trabajo, que son los 15 días. Para que todos sepan, el contrato es consensual. ¿Qué significa esto? Que el contrato se perfecciona solamente por el mutuo consentimiento de las personas. Donde yo digo, quiero trabajar, cobro 500, y usted dice, sí, va a operar esa máquina, estoy de acuerdo. Ahí se perfecciona el contrato de trabajo, ahí nace. Porque siempre está el principio de supremacía de la realidad, que siempre va a primar por sobre las cosas escritas. ¿A quién le sirve el contrato firmado? Solo al empleador. ¿Y para qué? Para poder probar en juicio que sí existe una relación laboral. Si no, se tendrá siempre al principio pro operario, que es a la persona más desfavorable, que en el caso es como el principio indubio pro reo, que siempre la norma más favorable se le aplica al, en este caso reo, en este caso al trabajador. ¿En qué circunstancia un contrato se convierte de plazo fijo a plazo indefinido? Simplemente después de la segunda renovación, y ahí nace lo que se llama la teoría de la realidad o la teoría del conocimiento,
en donde si mi empleador me deja asistir al día siguiente de que mi contrato venció, ese contrato inmediatamente se convierte en indefinido. Y por tanto me nace el derecho, si me despiden por la causa del artículo 161, inciso primero, necesidad de la empresa, que me paguen el mes de aviso. También tenemos los contratos por obra faena. ¿Qué significa esto? Ese contrato no tiene una limitación en el tiempo, sí tiene una limitación o una condicionante que se refiere a cuando se cumpla, por ejemplo, dicha condición, yo lo contrato a usted como pintor hasta el 5.º piso del edificio. Una vez que se pintó el 5.º piso, ese contrato termina. Si yo me paso al 6.º piso, ese contrato se convirtió en indefinido. Esto ya se los mencioné, bueno, el contrato es indefinido, plazo fijo, por obra faena y servicio transitorio. Les dije que hay una norma especialísima del artículo 183, letra F en adelante. También tenemos que tener claro que el contrato indefinido no tiene límite en el tiempo. Significa hasta que la persona viva, o en este caso, hasta que se jubile y tenga que renunciar. Pero jubilarse no significa que yo termino mi contrato. Simplemente que si yo me jubilo y termino mi relación laboral, me voy sin plata, sin dinero, porque se toma como renuncia voluntaria. Esto ya también se lo expliqué. No le he explicado cuánto puede durar un contrato de plazo fijo. Un contrato de plazo fijo puede durar 1 año para personas no profesionales y hasta 2 años para profesionales. ¿Cuándo se presume que existe un contrato de plazo indefinido? Como les señalé, que el trabajo sea continuo, o sea que no me dijeron nada, que ese contrato de plazo fijo se transformó en continuo porque tampoco me dijeron nada, que ese contrato de plazo fijo tenga trabajado a lo menos 12 meses dentro de un periodo de 15. Se llama regla de 12 en 15. Y que los contratos sumados, ¿cierto?, no pueden producir, como les dije, 12 en 15. Si se trabajaron 12 meses en forma continua o discontinua dentro de 15 meses, ese contrato también es indefinido. Bueno, esta es la norma especialísima del artículo, la voy a tener que explicar muy rápido. Ya se las dije, les expliqué para eventos, ferias, proyectos nuevos, aumentos ocasionales de la productividad, el plazo máximo de esos contratos de 90 o 180 días, el contrato de licencia maternal hasta que dure el pre o postnatal o la licencia médica. Ahí está también qué se entiende por contrato por obra faena, que también se lo expliqué, pero ahí está escrito porque les dije que no les venía a hablar de la ley en sí, porque si no estaría leyendo artículos, sino que la idea es que ustedes vayan entendiendo de qué se trata y cómo se aplica. Hay una norma muy especial que casi todos los trabajadores de este país desconocemos, que es el artículo 5º, inciso final del Código del Trabajo. Muchas veces la gente me ha preguntado, ¿me pueden bajar la remuneración? ¿Me pueden cambiar el horario? ¿Qué pasa si me cambian de instalación? ¿Qué pasa si...? Distintas cosas. Este artículo permite que los contratos individuales o colectivos podrán ser modificados por mutuo consentimiento, de la misma forma como se forma el consentimiento del contrato de trabajo intuito persona, se forma esto. Entonces yo no podré ir a reclamar después de que hay un menoscabo dentro de los 30 días del plazo para reclamar el menoscabo, porque simplemente yo firmé en virtud del artículo 5º, inciso final, que estoy de acuerdo. ¿Ya? Ahí no se produce tampoco la norma tácita que dicen, si yo llego todos los días a las 8, mi nuevo horario es a las 8, sí, es a las 8. ¿Por qué? Porque usted estuvo más de 90 días llegando a esa hora, por tanto se modificó su contrato. ¿En virtud de qué? De que el contrato es consensual y se modifica por el mutuo consentimiento de las partes. El empleador no me amonestó, no me descontó los atrasos, por tanto está consciente de que yo estoy llegando a mi nuevo horario. La faena u obra transitoria, bueno, no se los voy a alcanzar a explicar en virtud del tiempo, la verdad, porque tenemos poco tiempo y este tema da para mucho. Así que
lo lamento, pero tengo que ya estar... Ahora, algo muy importante que tengo que señalarle, el contrato de servicio transitorio es para cubrir solamente personal de reemplazo necesario, que no puede ser, por ejemplo, el gerente. Yo no puedo contratar a un empleado por EST que sea el gerente porque son tareas habituales de la empresa. No puedo, porque existe el doble de mando del artículo 2 y de la definición del artículo 3 del Código del Trabajo de empresa. Y por tanto ahí salen señaladas las letras a las cuales se pueden hacer los plazos que ya les señalé anteriormente. También existe una norma que solamente en esta ley especial de servicio transitorio existe, que la empresa principal en este caso, o usuaria, tiene la obligación de capacitar al personal, pero no lo hace. Entonces todos decimos, ¿y dónde está ese 10% que la ley obliga a gastar en capacitación? En el bolsillo del empleador, lamentablemente. Y una cosa muy importante para las mujeres y hombres presentes hoy día, respecto del foro maternal. El foro maternal está cubierto por el artículo 201 y siguiente del Código del Trabajo. Sin embargo, en esta norma muy especial, dice que el fuero maternal termina de pleno derecho cuando termina el contrato de plazo fijo, porque es una norma que se creó específicamente para servicios transitorios. Y otra cosa importante, si al terminar mi contrato de trabajo de plazo fijo transitorio, yo continúo trabajando en la empresa, al día siguiente yo soy empleado de la empresa principal o usuaria. Ahí está el 201 y siguiente, que cubre en relación al 195 y que habla del pre y postnatal, y bueno, que para poder despedir a alguien hay que pedirle permiso al juez y hay harta materia que hablar ahí. Esto referente a las fiscalizaciones. ¿Quién controla a la ST? Siempre la Inspección del Trabajo, las multas son altísimas. El giro de la ST o empresa de servicios transitorios es único, no puede ser ST y vender neumático, por ejemplo. No puede ser una ST no inscrita y además tiene que tener una garantía por trabajador en caso de incumplimiento de la usuaria. Gracias, y la S quedó abajo. Muchas gracias. ¿Escucha? No, no se escucha. ¿No se Gracias. escucha? Ahora sí. Muchas gracias, Carlos. Ilustrativo. Este tema, ¿para qué decirlo? Cada vez que lo hemos presentado es un tema que es árido. Es como visitar el desierto y caminar sobre él. Así que agradecemos a Carlos por el detalle de explicar temas que son tan complejos y áridos de entender, pero que es necesario estrictamente poder conocerlo. Muchas gracias, Carlos. Invitamos a Karim. Vamos a dejar un par de preguntas para el final y Karim Mendoza va a proseguir ahora con la otra parte de este panel tan interesante sobre el tema de contrataciones públicas y los límites de la subcontratación en la jurisprudencia. Karim, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos, especialmente a los organizadores de esta actividad tan importante, en la cual me han invitado hoy en mi calidad de presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas Judiciales del Poder Judicial Regional Concepción Arauco. Hace poquito estuvimos de cumpleaños, el lunes cumplimos 56 años de existencia. Y el que hoy esté yo acá da cuenta de que nuestra organización ha crecido a tal punto que hoy estamos formando parte del grupo de la Red Chilena de Gobierno Abierto, así como también de la Red Chilena de Justicia Abierta. Y en ese marco es que a nosotros se nos hace esta invitación para venir a aportar hoy acá en este evento, que sabemos que tiene mucha proyección, no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque son temas sensibles. Hoy nos encontramos en una coyuntura en la que hablar de estos temas
de cara a la ciudadanía, ¿cierto?, explicando en qué consisten y tratando de aportar con un lenguaje claro e inclusivo estos temas que son muchas veces difusos, complejos, en los cuales no sabemos dónde están los límites y la legislación es un poco engorrosa de entender para un ciudadano común y corriente. Y la misión de nosotros justamente es esa. A nosotros se nos ha capacitado modelos de administración de justicia del siglo XIX, ¿cierto? Es un poder del Estado, como el Poder Judicial, es un poder decimonónico, con funcionarios y funcionarias capacitados en modelos de administración pública del siglo XX y con usuarios y usuarias del siglo XXI. Entonces, todas estas visiones tienen que converger de alguna manera en que podamos entendernos y poder relacionarnos todos, y no solamente tener la posibilidad de que algunos puedan tener acceso a la justicia o que algunos puedan tener acceso a estos contenidos. Y para aportar con aquello, justamente que hoy voy a hablarles de un tema que es complejo, pero trataré de hacerlo, y este es mi desafío, en términos y un lenguaje claro, sencillo y, por supuesto, muy sintetizado, porque no voy a profundizar mayormente luego de haber escuchado la exposición de quien me antecedió en la palabra. Dicho esto, entonces, mi tema es los límites de la subcontratación en la jurisprudencia. La regulación de esta materia, ¿cierto?, surge con la ley 20.123 del año 2006, como acaba de decir, que me acaba de preceder la palabra, Carlos Ríos, y que introduce y viene a reemplazar el artículo 64 y 64 bis del Código del Trabajo, y aquí es donde comienza a tener una relevancia el cómo lo está entendiendo nuestro máximo tribunal, aquellos puntos que son, ¿cierto?, oscuros o dudosos en el momento de aplicar esta nueva normativa. De esta manera, entonces, tenemos que la jurisprudencia que venía sentando la Corte Suprema era en el sentido establecido en el artículo 64, en la cual se daba ya desde el plano práctico la razón, digamos, que desde el sentido plano práctico la responsabilidad debe extenderse a aquellos casos en que el dueño de la obra o faena o de la empresa ha podido fiscalizar el cumplimiento por parte del contratista o subcontratista de las obligaciones sobre las cuales se le pretende ser responsable, ¿ya? Este es un extracto de un fallo que se repitió durante mucho tiempo, desde el año 2005 hasta el 2007, que va coincidiendo también con la entrada en vigencia de esta nueva ley. La otra limitación que establecía también la jurisprudencia en diversos casos, yo solamente aquí estoy exponiendo algunos que me merecen relevancia, es en cuanto al tiempo, ¿ya? ¿Y por qué es importante el tiempo? Porque las obligaciones laborales y previsionales, ¿cierto?, de las que responde el dueño de la empresa, de la obra o faena, han de entenderse también en forma proporcional a la obra encargada, ¿ya? Y ello, ¿por qué? Por lógica y equidad, dijo la Corte Suprema. No corresponde en sentido de justicia hacer responsable solamente al dueño de la obra, ¿ya? Empresa o faena de las obligaciones de dicha naturaleza que hayan surgido con anterioridad a su vinculación con un contratista o de un subcontratista con posterioridad a la obra de la empresa o faena en que se ha tratado un proceso productivo. Entonces, decía también este fallo que el responsable subsidiario ha obtenido provecho de la fuerza laboral que exige ya o demanda la concretización de los derechos que por ley, el contrato o la práctica le han reconocido. Por último, señala este extracto de fallo, aplica un aforismo y que resume en definitiva esta jurisprudencia. Donde está el beneficio, está la carga. Este fallo es del año 2007, del 27 de noviembre de 2007, en la causa rol
2505-2007. ¿Ya? Y también se repite en el fallo del 28 de noviembre de 2007 y en la causa ROL 3063-2007, para que puedan profundizar mayormente sobre lo que establece acá. Pero este aforismo sin duda que se reiteró también en muchos otros fallos. Entonces, de estos párrafos que acabamos de ver, ya la labor jurisprudencial entonces ha cumplido aquí un rol fundamental. Y es que en esta delimitación de estos contornos, estas figuras jurídicas muchas veces son difusos, ¿ya? Y esta determinación que debe arribar el juez es altamente compleja. Y esta definición de límites, ¿ya?, que reconoce que esta responsabilidad fundamental es para mantener, ¿qué cosa? La seguridad jurídica, ¿ya? La certeza que debe existir en las relaciones laborales, toda vez que una aplicación exageradamente extensiva, ¿qué es lo que puede provocar? Perjuicio. ¿A quiénes? Al desarrollo en más ni menos que del país. Y es por eso que hoy día estamos acá, para analizar esta temática. Porque esto produciría una inseguridad definitivamente en quienes contratan con trabajadores y quedan expuestos a contraer eventuales responsabilidades desconocidas o muchas veces podría vincularse comercialmente con otra empresa. Entonces, aquí lo que pretende hacer esta exposición es otra cosa que tratar de analizar estos límites que se han referido, pero sin perder en vista lo que persigue el legislador al regular finalmente la subcontratación. ¿Qué es lo que busca la ley? Busca impedir, en definitiva, que un sujeto determinado, en este caso el dueño de la obra, empresa o faena, ya eluda su cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales, ¿ya?, frente a personas que en los hechos, en el día a día, ya se encuentran vinculadas a través de un vínculo de dependencia y de subordinación, pero que por medio de la interposición de un tercero, ya que es un contratista, para todos los efectos figura como su verdadero empleador. Y aquí hace sentido lo que acaba de señalar mi colega Carlos Ríos en cuanto al principio de la primacía de la realidad, ¿ya? ¿Y por qué adquiere esta relevancia? Porque como nos encontramos en esta triangulación a la cual ya se refirió, ya aquí aplicando este principio de la supremacía de la realidad, entonces se extiende también al cumplimiento de ciertas obligaciones ya laborales y previsionales que en la práctica, más allá de las convenciones, de la forma y de los contratos, se comporta como un empleador respecto de terceros que figuran como trabajadores de otra persona. Y ellos prestan servicios bajo este vínculo de dependencia en sus dependencias. Y además se encuentran íntimamente vinculados a la actividad principal, ya cuyo buen o mal desempeño afecta sin duda a los propios resultados de su organización empresarial. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que cabe destacar acá? Que estos límites que está estableciendo la jurisprudencia son absolutamente necesarios y encuentran una justificación en este carácter excepcional de la normativa, pues constituyen el principio contractual del efecto relativo de los contratos. No los voy a torturar con esta materia porque ya ahí sí que nos vamos complejizando más en el tema, pero sí quiero relevar ya que se refiere a ciertos derechos o obligaciones emanados de una relación jurídica entre sujetos diversos, ligados por un contrato de trabajo, en cuya celebración ha concurrido circunstancias que fuerzan, por su carácter excepcional, a interpretar los hechos que permiten eventualmente interpretarla o determinarla en forma eminentemente restrictiva. Entonces, aquí yo quiero que nos quedemos con esto. Los límites de la subcontratación establecidos por la jurisprudencia ya han sido los siguientes. En primer lugar,
y desde mi punto de vista, uno de los más importantes, los trabajadores del contratista o subcontratista deben prestar servicios en la obra, empresa faena a que pertenezca a la empresa principal. En segundo lugar, el dueño de la empresa obra o faena es responsable subsidiario. En tercer lugar, solo se extiende a aquellos casos en que el dueño de la obra o empresa faena ha podido fiscalizar el cumplimiento por parte del contratista o subcontratista de las obligaciones laborales y previsionales de las que pretende hacérselo responsable. En cuarto lugar, las obligaciones laborales y previsionales que es el responsable del dueño de la empresa obra o faena son proporcionalmente en cuanto al tiempo de duración de dicha obra o faena. Por último, si se trata de varios dependientes cuyo trabajo beneficia a varios dueños de una obra, la responsabilidad subsidiaria no puede atribuirse en forma exclusiva a una sola empresa. ¿De acuerdo? Esto es lo medular. Estos son los límites que ha establecido la jurisprudencia. Como son 5 y son muchos y son muy extensos, solamente me quiero detener en el número 1 y en el que señalé el número 2. El primero, en cuanto a estos límites, que dijimos que los trabajadores del contratista o subcontratista deben prestar servicio en la obra, empresa o faena en la que pertenezca la empresa principal. ¿Qué dijo la Corte Suprema el año 2007 en una sentencia de reemplazo de un recurso de casación? Me detengo un poco, para quienes no entienden, un recurso de casación viene a ser la última revisión o instancia que tiene una causa civil y llega finalmente a la Corte Suprema por motivos muy fundados, ¿ya? Entonces ya pasó la instancia del tribunal de la primera instancia, ¿cierto? Ya se apeló esa causa y luego sube a la Corte Suprema por un recurso de casación. O sea, la máxima instancia que resolvió, ¿ya? Que no se ha acreditado en autos, en este caso, la ROL 44.514 del 2005, dice que no se ha acreditado en autos que Agricom Limitada tenga carácter de dueño de la obra, empresa faena en la cual prestaba servicios el actor al momento de ocurrir el accidente, como tampoco se probó que Agrícola Polpaico, sociedad anónima, tuviera la calidad de contratista de aquella. Por lo tanto, al no concurrir los requisitos que prescribe el artículo 64 del Código del Trabajo, la demanda intentada en contra de esta última en carácter de subsidiaria será rechazada. O sea, muere la acción en la última instancia y justamente en aplicación estricta de lo que establecía la legislación antes de ser modificada por esta ley en comentario. Entonces, aquí, desde mi punto de vista, el elemento locativo que resulta lógico y coherente con lo que se ha señalado y con lo dispuesto también en el artículo 64 del Código del Trabajo, derogado por esta ley, como el nuevo artículo 183A, que lo reemplaza, los cuales fueron concebidos con el objeto de hacer responsable al dueño de la obra, faena o empresa, cuando los trabajadores del contratista, empresa o faena, ¿cierto?, trabajen directamente en la referida obra, faena o empresa y no en otro lugar. Y aquí yo lo destaqué con harto amarillo, bien luminoso. ¿Por qué? Porque es precisamente en esta inmediación la que se genera entre el dueño de la obra, empresa o faena, y el trabajador, finalmente lo que provoca que en los hechos el primero se comporte como el verdadero empleador del trabajador. ¿Me explico? En cuanto al segundo límite, que nos referimos en este resumen, las obligaciones que comprende finalmente la responsabilidad subsidiaria. En este sentido es necesario realizar la siguiente distinción. Primero, la responsabilidad subsidiaria no abarca la compensación del feriado proporcional ni las indemnizaciones por término del contrato. Y así lo ha resuelto la jurisprudencia hasta el año 2007.
De ahí en adelante las cosas han variado. En efecto, muchas sentencias de la Corte Suprema entre los años 2005 hasta el 2007 establecían que el criterio rector ha sido que no es posible extender la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra o faena al pago de obligaciones que no han nacido durante la vigencia del contrato de trabajo, como ocurre, por ejemplo, con la compensación del feriado proporcional, las indemnizaciones por años de servicio y la sustitutiva del aviso previo. Y en segundo lugar, porque respecto de las horas extraordinarias y de las cotizaciones previsionales, hoy hay consenso de que sí estarían dentro de esta responsabilidad subsidiaria. Entonces, a modo de conclusión, y luego de este pequeño análisis, es posible establecer que la jurisprudencia ha sido fundamental para establecer estos límites prácticos a la subcontratación. Y entonces ha establecido esta uniformidad de criterio en los tribunales. Por último, del caso que yo les pueda señalar, que se ha comenzado a fallar durante los últimos años, lógicamente lo que establece esta nueva ley de subcontratación, y esto ha sido relevante de igual manera a la hora de entregar las pautas para interpretar finalmente estas nuevas disposiciones. Espero que este relato no haya sido tan tedioso y finalmente haya cumplido con el objetivo de haberles expuesto las palabras más claras posibles y haber contribuido con esta actividad en la cual fuimos invitados como Asociación Gremial, Asociación Regional de Empleados, Concepción Arauco. Les doy las gracias por haberme escuchado y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias, Karin. La verdad es que, insisto, este tema es bastante árido, ya es tarde ya, pero solo una pregunta: ¿para qué efectos o dentro de qué cosas se tiene que fijar un proveedor cuando entra a mercado público a las licitaciones con respecto a este tema? Y para los compradores, ¿en qué se fijan o en qué se deberían fijar en los proveedores con respecto a este tema en específico? Bueno, principalmente en el caso del proveedor, cuando yo le señalé que debe cumplir ciertos requisitos, uno de ellos y muy importante específicamente para poder contratar con el Estado, es no estar en el Registro Nacional de Empresas Vulneradoras de Derechos Fundamentales, léase tutelas, ¿ya? Eso es lo primero como requisito para poder siquiera postular. Por tanto, en este caso el demandante, ¿cierto?, específicamente el Estado, debe revisar ese registro. Segundo, debe revisar también el registro de empleadores no morosos de Seguridad Social. Tercero, entre comillas, porque también puede ser relativo, ver el historial de sanciones que tenga en la Inspección del Trabajo. Y básicamente también en este caso el demandante debe fijarse en la estructura económica de la empresa, toda vez que muchas veces la garantía que el Estado solicita en cierta licitación no alcanza a cubrir, ¿cierto?, los riesgos en el cual podrá incurrir en este caso el subcontratista al no cumplir. Por ejemplo, se da mucho en las obras de construcción en donde el MOP se quedó con la obra paralizada porque la empresa quebró, pero nunca le pidió el certificado F30, F31, por tanto no certificó nunca que debía retenerle la remuneración del pago de las facturas, dicha prestación para cumplir con la obligatoriedad de los trabajadores. Ahora, nombré al MOP a pesar de que no está en la Dirección de Compras Públicas, pero como un ejemplo práctico de qué es lo que debe hacer un contratista diligente. Y en este caso, un subcontratista diligente debe tener provisionado dentro de sus costos todo lo que son, ¿cierto?, las normas, las leyes sociales, en este caso completa, y además tomando en consideración que hace no más de 2 semanas se dictó la nueva ley que va a sancionar penalmente a aquellos empleadores que declaren y no paguen
derechamente descuenten de la remuneración, más allá de la figura que existe actualmente, que es apropiación indebida, en la cual por ley la AFP persigue al empleador. Acá es más allá todavía de eso. La figura penal, me pregunto yo, ¿qué pasa si un alcalde es condenado, la municipalidad es condenada solidariamente al pago por no pago de cotizaciones? ¿Se va a ir preso el alcalde? ¿Quién se va a ir? ¿Quién va a tomar la responsabilidad del Estado? Estamos hablando en este caso de una entidad de derecho propio, ¿cierto?, con patrimonio propio. Pero ¿qué pasa con aquellas que defiende el CDE? ¿Quién es el que se va a ir detenido? Entonces hay mucho de esto. Está tan nuevo y está tan complejo que cuando se nos presentan normativas nuevas tenemos que ver cuál va a ser la forma de actuar, porque ustedes saben que la ley es abstracta, aplicable para todo, y por algo se crea un reglamento de aplicación del mismo. Y específicamente en la ley 21.123, específicamente ahí tenemos norma expresa que regula tanto a los privados como a los públicos y que además con la 19.886 regula al Estado en forma particular. Eso respecto de esa pregunta. Creo que nos quedó claro a todos dónde tenemos que apuntar, dónde tenemos que poner la mirada. Le agradecemos a Karim Mendoza, muchas gracias, a Carlos Ríos por sus presentaciones, muy didáctico. Esto es un tema y lo voy a seguir diciendo porque cada vez que nosotros lo exponemos se ven las caras de quienes están escuchando, que a veces no es tan fácil de entenderlo, pero lo vamos a seguir haciendo porque tenemos la seguridad de que con esto cada día más se van a generar compras públicas que sean responsables y que estos temas, por supuesto, estén relevados como deben estar relevados para cumplir efectivamente, sobre todo con las nuevas normas, ¿cierto?, que ya sabemos que a veces son un poco complicadas de aplicar, sobre todo en el Estado, y por supuesto que nos ha servido para explicar y contener, digamos, la información con respecto a la subcontratación, con respecto, en el fondo, a cómo es la relación entre el Estado y las personas que están licitando, que van a participar de una compra pública o que van a estar ahí en la mirada bajo el alero del Estado para suplementar, digamos, el trabajo que deben hacer. Así que les damos un gran aplauso tanto a Karim como a Carlos. Y bueno, nos despedimos y lo esperamos mañana también para una nueva sesión, un día 2 de esta Expo Mercado Público 2023. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Terminar esta quinta versión, este primer día de nuestra quinta versión, dándole las gracias a Hugo Gutiérrez, director de TI de SICAP, a don Carlos Ríos, a Karim Mendoza, directora de ANEJUD Concepción, por haber estado con nosotros conversando acerca de la aplicación de la ley 20.123 en los contratos de suministros del Estado. Nosotros los invitamos a que nos visiten mañana, a que compartamos el segundo día, la segunda jornada y final de esta quinta versión. Y los queremos dejar con este video que hemos preparado para ustedes. Nos vemos el día de mañana, que tengan muy buen regreso a sus casas.